Comenzamos con la última unidad de este curso de cuarto de primaria, de educación primaria de matemáticas. En él nos habla, bueno, es un tema pues de geometría pura y dura, ¿no? Y nos habla de los cuerpos geométricos. Os he hecho este pequeño esquema que es el que vamos a seguir después a lo largo de toda la unidad. Los cuerpos geométricos se dividen en dos partes fundamentales, que os las rodeo aquí. Los poliedros, por un lado, y los cuerpos redondos por el otro. ¿De acuerdo? Bien, después cada uno de ellos, es decir, tanto los poliedros como los cuerpos redondos, los poliedros en su caso, se dividen en dos partes fundamentales que vamos a trabajar y que después lo haremos en los demás cursos, ¿no? Los prismas y las pirámides. Y los cuerpos redondos tienen tres elementos fundamentales que son el cilindro, el cono y la esfera. Bueno, vamos a ir viendo cuestión por cuestión durante toda la unidad y a ver si esto nos queda lo suficientemente claro. Lo primero que vamos a ver son los poliedros. Los poliedros. Y dentro de ellos, como ya sabéis, prismas y pirámides. Vamos allá. Aquí lo tenemos. Bien, aquí en esta diapositiva dice que Izara observa sorprendida el edificio que se ve a través de la ventana. Entonces, bueno, pues eso es el concepto de poliedro, ¿no? Esa casita. Mirad, vosotros para que lo entendáis mejor sería, bueno, pues esa caja de zapatos, vuestra habitación propiamente dicha, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la definición en la parte de abajo, en la cual nos dice clarísimamente que aquí en la parte de abajo, que los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras tienen forma de polígono. Cuidado que esto es muy importante porque es lo que los va a diferenciar de los cuerpos redondos. Es decir, las caras, tanto las bases como las caras de los lados, van a tener siempre forma de polígono. Van a ser rectángulos, triángulos, en fin, cualquier cuestión, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos de un poliedro? O sea, ahí tiene tres elementos básicos, que son las caras, las aristas y los vértices. Mirad, imaginaros en vuestra habitación, ¿cuáles son las caras? Las caras son las paredes. Las paredes, incluido el suelo y el techo, que después le vamos a llamar bases, ¿no? Pero en fin, serían caras. Los vértices, las aristas, es donde se unen dos paredes, ¿vale? Donde se unen dos paredes, eso es la arista. Esto que nos señala aquí, la arista. Y después, donde se juntan tres paredes, por ejemplo, dos laterales y el techo, aquel puntito de allí arriba, eso sería el vértice. ¿De acuerdo? En vuestra habitación, bueno, pues podría ser una cosa así, ¿no? Es decir, esto es una pared, esto es otra pared y aquí arriba esto sería el techo. Entonces, donde se unen, ahí sería exactamente el vértice, los poliedros. Bien. Como decíamos en el esquema inicial, los poliedros se dividen en dos apartados fundamentales, que son los prismas y las pirámides. ¿Qué son los prismas? Los prismas, nos lo dice aquí abajo en esta diapositiva también, ahí exactamente, es un poliedro que tiene dos bases iguales y paralelas. Volviendo al ejemplo de vuestra habitación, sería el suelo y el techo. Y varias caras laterales que son paralelogramos. ¡Oh, Dios mío! Paralelogramos. ¿Qué era un paralelogramo? Aquí os pongo al lado, en el lateral os pongo la definición de paralelogramo. Es un cuadrilátero, es decir, es un polígono de cuatro lados, que tiene los lados paralelos 2 a 2. ¿Y qué paralelogramos hay? Pues son cuatro, básicos. Cuadrado, a ver, que a lo mejor no lo tenéis claro. Mirad, los paralelogramos son el cuadrado, que era el polígono que tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos iguales. Era también el rectángulo, que era el que tenía los lados iguales 2 a 2 y todos los ángulos iguales. El rombo, que era aquel que tenía los cuatro lados iguales y los cuatro lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2. Y por último, el romboide, este así, que tenía los cuatro lados, es decir, que eran paralelos 2 a 2 y los ángulos iguales 2 a 2. Estos eran los cuatro
los 4 paralelogramos que existían. Bueno, pues cualquiera de esos paralelogramos puede ser una cara lateral de un prisma. ¿Cómo se nombran los prismas? Esto también es importante. Pues se nombran según la base que tengan. Es decir, si la base es un cuadrado, pues prisma cuadrangular. Si la base es un triángulo, prisma triangular. Si la base es un pentágono, prisma pentagonal. Si la base es un decágono, o sea, de 10 lados, pues prisma decagonal. Lo siguiente que veíamos, el siguiente apartado que veíamos dentro de los poliedros, unas eran las pirámides, perdón, los prismas y otro, las pirámides. Las pirámides, bueno, pues pensamos un poco en Egipto y lo tenemos más o menos claro, ¿no? En esta diapositiva también vemos aquí abajo la definición que nos dice aquí, si recordáis, la diferencia que tenemos entre prismas y pirámides, que decíamos que las caras laterales de los prismas tenían que ser paralelogramos, es decir, tenía que ser cuadrado, rectángulo, rombo, rombo, y sin embargo aquí en las pirámides las caras laterales van a ser triángulos. Ahí nos dice, la pirámide es un poliedro que tiene una sola base, el prisma tenía 2, si recordáis, y varias caras laterales, que son todas triángulos. También, ¿cómo se nombran? Pues se nombran atendiendo, digamos, a la base. Si la base es un triángulo, pues pirámide triangular. Si la base es un cuadrado, pirámide cuadrangular. Si la base es un pentágono, pirámide pentagonal. Y si la base es un decágono, pirámide decagonal. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos terminado con los poliedros, ahora pasaríamos a los cuerpos redondos. Si recordáis, os hacía un inciso importante cuando os presentaba el esquema de la unidad, que cuando definíamos los poliedros, que decía que eran aquellos cuyas caras eran polígonos. Eso era importante. En los cuerpos redondos no todas las caras van a ser polígonos, o mejor dicho, ninguna van a ser polígonos, ¿no? Aquí tenemos la definición. Los cuerpos redondos son cuerpos geométricos con alguna superficie curva. Bueno, vamos a distinguir esos 3 que son los fundamentales: cilindro, cono y esfera. Vamos a ver, el cilindro tiene, aquí lo tenemos, tiene 2 bases iguales, que son círculos, y después una superficie lateral curva. Bueno, pues es el botecito donde guardamos los lapiceros, es, el bote de tomate, el bote de aceitunas. Bien, lo tenemos clarito, ¿no? Bien, seguimos, el cono. El cono es el caperuzo, que nos ponemos de Semana Santa o también en Carnaval, o bueno, el cucurucho de los helados puestos al revés. Bien, que tiene un vértice o cúspide, es decir, la parte de arriba, ahí os lo señalo, y también tiene una sola base, que es un círculo, y una superficie lateral curva. Y por último, la esfera, que sería pues una pelotita de tenis, una pelota de ping-pong o un balón de fútbol, que tiene una superficie lateral, está formado por una única superficie lateral curva. Bueno, con esto ya hemos visto todo lo que son los cuerpos geométricos, y ahora vamos a irnos a algo importante, que es a su construcción. En la construcción de los cuerpos redondos hablaremos de algo importante, que es el desarrollo. Es decir, sería desarmar mi caja de zapatos para ver cómo la puedo construir otra vez, ¿no? Aquí lo tenéis, por ejemplo, en este prisma, cómo lo podemos abrir, ¿verdad?, en todas las caras, y vamos dibujándolo ahí. Lo mismo ocurre con el cilindro, lo mismo ocurre con la pirámide, lo mismo ocurre con el cono. Es decir, el desarrollo plano de un cuerpo geométrico es la figura plana con la que se construye. Es decir, que todo eso lo voy haciendo, lo voy doblando por las líneas, y eso me va a dar como resultado, bueno, pues el cuerpo geométrico deseado. Bueno, os voy a hacer también una demostración con GeoGebra, una aplicación muy guay, para que veáis cómo a partir del desarrollo se puede construir ese cuerpo geométrico. Aquí tenéis, por ejemplo, un prisma de base cuadrangular. ¿Cómo lo he construido? Pues, bueno, vamos a ver. Fijaros, es decir, si yo cojo ahora y voy abriendo el desarrollo, veis cómo se va abriendo, la cajita se abre. Y veis, concretamente, aquí veis a la izquierda, digamos, ese desarrollo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo sería, por ejemplo, pues el desarrollo de una pirámide.
Aquí tenéis una pirámide de base pentagonal. ¿Veis? Como este sería el desarrollo. Claro, si yo eso lo hago formar, ¿veis? Bla, 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 y forma la pirámide. Si yo abro la caja, ahí la tenéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya vamos a ir terminando. Bueno, con esto no hemos terminado el tema y la unidad y hemos terminado el curso. Espero que, bueno, pues todos los vídeos que os he hecho del curso hayan servido y os puedan servir en el futuro para recordar cosas, para saber cosas y demás. Ha sido un placer intentar transmitiros, bueno, pues el saber de este curso. ¿De acuerdo? Venga, que os vaya bien, que paséis un buen verano y que, bueno, pues en septiembre volváis con toda la fuerza del mundo para iniciar ese quinto curso. Venga, chicos, hasta luego. Adiós.